es humano. Este asertivo constituye el punto de partida para mejorar la seguridad del sistema sanitario, reconociendo que el error es inherente a la condición humana y que este se produce porque existen fallos o puntos débiles en el sistema que lo hacen vulnerable frente a cualquier error humano. A pesar de que los errores de medicación no son una problemática novedosa ni de reciente aparición, actualmente están adquiriendo nuevas dimensiones y parecen ser objeto de especial atención por diferentes razones. A continuación, les presentaremos el tema errores en la medicación, factor prevenible, el cual será dado por nuestro compañero, el licenciado en enfermería, Alejandro Santana Torres, quien cuenta con una maestría en educación, es docente investigador de la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es coordinador de campos clínicos de la Unidad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente está como jefe de piso del área de urgencias del Hospital General Zacatecas. Maestro, le damos la más cordial bienvenida y adelante, lo dejamos con su tema. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches ya también, ¿verdad? Pues muchas gracias, agradecer sobre todo la invitación para esta ponencia, para este gran tema muy innovador, que como bien lo menciona la jefa Claudia, efectivamente, posiblemente no muy conocido, pero desafortunadamente sí algo muy que lleva al paciente, pues, incluso hasta perder la vida. Entonces agradezco la invitación a la licenciada Claudia Lorena, jefa del Colegio Estatal de Enfermeras Quirúrgicas, a la maestra Guadalupe López, muchas gracias, un gusto, un placer acompañarlos en esta sucesión mensual. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para iniciar con esta presentación. Claro, está bien. Errores en la medicación, factor prevenible, ¿sí? Actualmente en México, así como a nivel mundial, existe una gran variedad de errores en la medicación. Estos errores en la medicación, pues no son nuevos, no son actualizados, no son de esta época. Hablamos que los errores en la medicación o las primeras historias de errores en la medicación surgen en la década de los años 60. Tras la teratogenicidad causada por la telamina, esta causa malformaciones y se empezó a utilizar en las embarazadas en su primer trimestre. Es por eso que en el año de 1964 surge en el Reino Unido un programa llamado Tarjeta Amarilla, en el cual comenzamos a ver voluntariamente, ¿sí?, a darse a conocer los errores en la medicación, ¿sí? Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud crea el programa de errores en medicación voluntario. ¿Qué significa esto? Que en aquellos años la Organización Mundial de la Salud trataba de prevenir esos errores, y darlos a conocer, pero estos errores eran voluntarios, o sea, se daban a conocer voluntariamente, no como actualmente, ¿sí?, que hablamos que en México, a partir del 2012, ¿sí?, se crea una norma oficial mexicana de farmacovigilancia. Cuando hablamos que en el mundo, a partir de la década de los 60, comienza la farmacovigilancia. ¿Y de qué trata esta farmacovigilancia? Pues bueno, trata de esto, ¿verdad?, de minimizar los errores en la medicación o verlo como un factor prevenible. ¿Por qué? Porque actualmente a nivel mundial, del 10 al 15% del presupuesto mundial en salud se va en atender estos errores en la medicación, ¿sí? Y enfermería es uno de los principales autores o de los principales personajes en esta situación como un factor prevenible, ¿sale? Veamos esta imagen. Medicamento correcto, paciente correcto, vía correcta, dosis correcta. Y ahora, ¿cómo le hago para el horario correcto con tantos pacientes? Y si actualmente le sumamos Instagram, le sumamos las diferentes redes sociales como WhatsApp, como Twitter, como Facebook,
como WhatsApp, como TikTok, es algo más, ¿sí? Que me va a ayudar a llegar a un error por medicación, que dentro de la categoría de errores por medicación, pues tenemos errores por medicación que no causan daño, pero tenemos ciertos errores en medicación que causan la muerte de un paciente. Entonces, puedo tener yo los 5 correctos, ¿verdad? Medicamento correcto, paciente correcto, vía correcta, dosis correcta, pero si le sumamos un distractor más, aparte de los distractores que tenemos dentro del mismo hospital, como carga laboral, como número de pacientes, como el apoyo del cuidador, ¿sí? Y redes sociales, ¿sí? Esto nos puede llevar a cometer muchos más errores en la medicación que pueden ser prevenibles. Entonces, entramos como enfermería como un factor importante, sí. Hablamos de que el profesional de enfermería, en el proceso de su formación académica, adquiere conocimientos científicos, fisiológicos, farmacológicos, éticos y técnicos para cumplir con los criterios mínimos de calidad en materia de seguridad, ¿sí? Es uno de los labores más frecuentes del profesional de enfermería en el ámbito clínico, que viene siendo la administración de medicamentos. Entonces, el personal de enfermería, desde su formación, adquiere el conocimiento. Ahora, haciendo una investigación, nos damos cuenta que en ocasiones, cuando el estudiante está cursando la licenciatura, la general, ¿sí? Encontramos que estudia y les enseñan farmacología, ¿sí? Pero no tenemos una materia como en específico en los diferentes programas nacionales como tal de farmacología, ¿sí? En enfermería. Les enseñamos el grupo de fármacos, para qué va a atacar, en qué me va a ayudar, en qué me va a perjudicar, ¿sí? Pero no les enseñamos a nuestros estudiantes de enfermería a las diluciones, no les enseñamos a nuestros estudiantes de enfermería este medicamento en qué solución se debe de diluir, cuáles medicamentos se deben de proteger ante el sol, ante la luz. Esto lo aprenden más que nada cuando hacen sus prácticas clínicas, que si nos vamos a la actualidad, pues ahorita están mermadas esas prácticas clínicas. Se encuentran mermadas por la contingencia de COVID-19, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es reajustar estos programas, ya que existen en instituciones que los tienen, ¿sí? Mas, sin embargo, son como una materia optativa, que ciertos grupos lo llevan o ciertos alumnos lo llevan y otros alumnos llevan otras optativas, ¿sí? Entonces, es importante que el personal de enfermería desde un inicio esté teniendo este conocimiento, no únicamente el grupo de fármacos, para qué sirven, ¿sí? Pero que tenga algo de la farmacología en enfermería, que es el dentro del programa de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que sale en el 2017, de 0 errores en farmacología o disminuirlos al 50%, habla un apartado específico de la educación del personal de enfermería. Pero bueno, ¿qué es un error en medicación? El Consejo Nacional, en la Coordinación para el Informe de Errores de Medición y Prevención, lo define como que es cualquier evento prevenible que puede causar o conducir a un uso inadecuado de la medicación o daño al paciente mientras la medicación está bajo control del profesional de salud, del paciente o del mismo consumidor. ¿Qué quiere decir? Que el error del medicamento se puede dar tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito extrahospitalario, ¿sale? Entonces, tan importante es conocer esto. Dichos eventos pueden estar relacionados con la práctica profesional, los productos para el cuidado de la salud, el procedimiento, el sistema, incluyendo la prescripción, la comunicación de pedidos, el etiquetado de productos, el empaque, la nomenclatura, la composición, la dispensación, la distribución, administración, educación, monitoreo y uso, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que anteriormente teníamos ciertos fármacos o los fármacos los identificábamos por colores, por empaque, porque ya los identificábamos de esa manera, ¿sí? Ejemplo, cuando monitorizamos un paciente, pues pone los electrodos por colores. No, no deben de ser así, ¿sí? Debemos identificar por su composición, por su dispensación, porque ahorita actualmente sabemos que las farmacéuticas, y más en esta pandemia, han optado por hacer
la misma presentación del medicamento hasta en 3 formas diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que en ocasiones tienen por ahí algún problema, ¿sí? O son diferentes concentraciones en miligramos, pero son los mismos mililitros. Y esto me puede llevar a cometer un error en la medicación, ¿sí? Posteriormente tenemos que ese error de medicación puede convertirse en un acontecimiento adverso por medicamento. Entonces, ¿cómo lo definimos el acontecimiento adverso? Como cualquier daño grave o leve causado por el uso de un medicamento, cualquier daño resultante del uso clínico del medicamento. Sabemos que estos acontecimientos adversos del medicamento pueden ser mínimos o pueden ser muy graves, ¿sí? Que puedan llevar hasta la muerte de mi paciente. Estos acontecimientos adversos los vamos a dividir en 2 partes importantes. Los prevenibles, que son aquellos causados por el error de medicación, ya sea por tamaño, por daño o por el error que provocamos, que esto puede ser una dosis incorrecta, una omisión, que no lo doy a la hora que es, ¿sí? Medicamento erróneo, paciente equivocado, ¿sí? O los acontecimientos adversos del medicamento que no son prevenibles, como son aquellos que se producen a pesar de su uso apropiado. Sale comúnmente conocido como reacciones adversas, ¿sí? ¿Estos cuáles vienen siendo? Bueno, pues estos vienen siendo aquellos aquellos acontecimientos que sabemos que el medicamento va a producir. Un claro ejemplo ahorita, ¿verdad? Con lo de la pandemia. ¿Qué produce la vacuna? Pues sabemos que puede producir una gripa leve, dolor en lugar de la colocación, elevación de la temperatura, ¿sí? Entonces, dependiendo de la vacuna, son las reacciones adversas que yo puedo encontrar, ¿sí? Entonces, el acontecimiento adverso del medicamento va relacionado con el error en la medicación. Si yo cometo un error, puedo tener un acontecimiento adverso. Este acontecimiento adverso me puede llevar a la muerte del paciente o puede pasar desapercibido. ¿Qué significa esto? Que no le va a causar ningún daño al paciente. Como lo vemos en esta tabla podemos identificar que los errores en medicación son prevenibles, pero de estos errores en medicación hay 4 divisiones, los cuales 2 causan daños y 2 no causan daños, ¿sí? Y los prevenibles, pues son todos aquellos acontecimientos adversos prevenibles como medicamento incorrecto, dosis incorrecta, omisión del medicamento, frecuencia, paciente equivocado, ¿sale? Que esos son factores humanos y también pueden ser perjudicados por el entorno laboral, ¿sí? O tenemos acontecimientos adversos potenciales que posiblemente desconocíamos si el paciente era alérgico a algún medicamento o que pasa algún medicamento en una frecuencia muy rápida, una dosis muy rápida, cuando sabemos que es un medicamento que debe de ser lento y diluido, ¿sí? Y los errores en la medicación banales, que estos son los errores que llegan a un acontecimiento, pero no producen un daño. Pero sin embargo, tenemos aquellos acontecimientos adversos por medicamentos que producen daño y son irreversibles, que esto me puede llevar a la vida, a poner en riesgo la vida de un paciente. Son riesgos inherentes a los medicamentos. Estos pueden ser reacciones anafilácticas que se desconocían que un paciente era alérgico al medicamento, ¿sí? Alguna reacción o algún evento adverso, ¿sí? Como un síndrome de Stevens-Johnson por fármacos, ¿sí? Que son factores que no salen de nuestras manos y no son prevenibles. Pero sin embargo, si yo cometo el error del medicamento al colocar un medicamento erróneo a un paciente, pues se convierte en un acontecimiento adverso si le produce un daño. Y este debe ser notificado. Más sin embargo, tenemos la siguiente, como es la teoría del iceberg, que quiere decir que todo caso notificado o medicamento que cause daño, ¿sí? Nos damos cuenta que a nivel mundial, esta teoría del iceberg acude muy bien a los errores en medicación, ¿sí? Medicamento que causa daño, que produce un acontecimiento adverso, solamente a nivel mundial un 11% son conocidos. Y esto es porque se suben y se llevan a un juicio, a un caso a juicio y posiblemente el personal médico, el personal de enfermería, el personal de farmacia,
pudieron haber perdido hasta su trabajo. ¿Por qué? Porque causaban la muerte de un paciente. Actualmente, estos casos o juicios cada vez son más, ¿sí? Porque cuántas veces no nos damos cuenta que ya ahorita actualmente graban hasta cuando le estás aplicando el medicamento al paciente, los familiares están muy al pendiente, pero aún así, en esta teoría del iceberg, nada más el 11% son los que se dan a conocer. Y se dan a conocer porque se llevan a juicio. Los podemos buscar en internet, sabemos que son padecimientos que se notificaron. Tenemos posteriormente más abajo los casos notificados sin daño o con un daño leve. Estos casos notificados posiblemente son los notificados al médico de guardia, al supervisor de enfermería, ¿sí? Y producen un daño o no producen ningún daño en un paciente, ¿sale? Y luego tenemos más abajo del iceberg los casos no notificados que no causan daño. Estos, nuevamente, por errores y factores humanos, que todos estos, los que vamos a ver ahorita, son los que deben de ser prevenibles, ¿sí? Y todos aquellos casos que nunca fueron detectados. ¿Por qué? Porque la enfermera, el personal que administró, el personal que envasó, el que hizo la prescripción, se da cuenta de ese error, pero sin embargo, se administró el medicamento, pero no causó ningún daño al paciente, por ende, no es notificado. Entonces, no siempre todos los casos se van a notificar, ¿sale? Si se fijan en esa teoría del iceberg, nos damos cuenta que en realidad es mucho los casos de errores en la medicación. Pero estos errores en la medicación pueden llegar a ser notificados o no pueden llegar a ser notificados, y esto nos habla que esto debe de ser un factor prevenible, porque todo lo que no se notifica o que se notifica pero no causa daño son factores prevenibles. Esta cadena es importante, ¿por qué? Porque incluye a toda el área, desde quien prescribe, quien transcribe, ¿sí? Quién hace la dispensación del medicamento, quién prepara, quién administra, quién monitoriza que el paciente no haya presentado algún evento adverso, ¿sí? Y esto nos lleva de la mano a que los pacientes puedan sufrir algún daño. Tenemos ciertas razones para pensar. ¿Cuáles son estas razones? Que 1 de cada 10 pacientes hospitalizado sufre un incidente que le provoca daño durante su estancia. No hablamos específicamente de un error por medicación, ¿sí? Pero sí decimos que 1 de cada 10 ingresos presentan una reacción adversa al medicamento. Esta reacción adversa puede ser infinidad. Puede ser alguna reacción adversa esperada por el medicamento, puede ser una reacción adversa secundaria al medicamento por una mala dosificación, por una mala frecuencia, por un medicamento incorrecto, ¿sale? La mitad de los incidentes que provocaron daño pudieron haberse evitado. De este paciente que ingresa y recibe un problema, ¿sí? A nivel mundial, estamos hablando que hay mucho fallecimiento por error de medicación. Esta omisión actualmente a nivel mundial es uno de los problemas que la OMS trata de prevenir. Es por eso que en el 2017 la Organización Mundial de la Salud saca un nuevo apartado donde dice reducción del 50% de los errores en medicación en 5 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando que esos se cumplen 17, 18, 19, 20, 21 en el próximo año 2022. Pero la OMS no se esperaba que tuviéramos la pandemia por COVID-19, al grado que ahorita actualmente están saliendo notificaciones, sobre todo por el Instituto para el Uso del Seguro de Medicamentos de España, ¿sí? En donde nos dicen que los errores en medicación se están elevando, ¿sí? Pero tienen una causa fundamental, que es el número de pacientes que actualmente está atendiendo un enfermero, una enfermera, un médico o un grupo multidisciplinario, ¿sale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos factores son prevenibles, sí, pero hay muchas circunstancias para poderlos hacer prevenibles. Y dentro de esas circunstancias, como lo mencioné hace un momento, está el personal de enfermería. Si el personal de enfermería se pone las pilas y nos ponemos las pilas, podemos prevenir mucho de estos errores y salvar la vida de nuestros pacientes.
¿Qué tenemos? Que en el año 2003 es publicada en la revista de Farmacia Hospitalaria de Madrid un estudio llamado Errores de medicación, estandarización de la terminología y la clasificación. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Bueno, el objetivo de este estudio es elaborar una terminología y una taxonomía de los errores en medicación que permite estandarizar su detección, análisis, clasificación y riesgo. ¿Qué encontramos en este estudio? Bueno, en su primera gráfica, en su primer proceso, encontramos que la prescripción representa un 49% de los errores en la medicación. ¿Qué quiere decir? Que yo indico un medicamento, pero al momento de transcribirlo, estoy transcribiendo otro medicamento. ¿Sale? ¿O qué pasa? En ocasiones tenemos, sobre todo en nuestros adultos mayores, que tienen tratamientos con diferentes especialidades. El médico internista le prescribe un medicamento. Luego va con el alergólogo y le dice, ese medicamento no, tómese este. Y luego va con el nefrólogo y le dice, este medicamento no, tómese este. ¿Sí? Entonces, esa prescripción va tan variada, representa un 47% de los errores en medicación. En la transcripción tenemos un 16%. Esto se presenta más en el ámbito hospitalario. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que el médico escrito prescribe? Pero ¿quién transcribe las indicaciones? Pues el residente o el interno de medicina. Y al hacer la transcripción, pues él puede cometer algún error en la frecuencia, en la dosis, ¿sí? O poner un medicamento equivocado, ¿sale? O algo que puede, y se está viendo mucho, es la utilización o el intercambio entre unidades y mililitros, ¿sí? La dispensación. Actualmente sabemos que en muchos hospitales contamos con un área específica de dispensación de medicamentos, ¿sí? Y nos entregan el medicamento específico. Voy y pido una pastilla de captopril de tantos miligramos o tantos miligramos de captopril o tantos miligramos de ceftriaxona para un paciente y me lo entregan, ¿sí? Pero cuando hablamos de medicamento bioral, únicamente me entregan una pastilla cortadita, no me entregan la caja, entonces con una etiqueta. ¿Quién me asegura que en esa dispensación no va a existir algún error? Se comentó en el inicio de la presentación, somos humanos y cometemos errores. La administración del medicamento, pues representa un 44%, perdón, un 10%. Y esta administración, como lo mencioné al inicio, pues pertenece completamente al personal de enfermería en el ámbito hospitalario, ¿sí? Entonces, fíjense cómo mucho de este porcentaje nos corresponde a nosotros prevenirlo. Y si le sumamos el 1% de la monitorización, pues aumenta a un 11% nuestra responsabilidad como enfermeros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que administramos un medicamento y por la sobrecarga de pacientes o de tanto medicamento que hay, se administra 2, 3 medicamentos a un solo paciente a las, no sé, ejemplo, 24 horas y continúo con el siguiente paciente, me paso al siguiente paciente a administrar el medicamento? ¿Por qué? Porque tengo 6 pacientes, de esos 6 pacientes, 2 con ventilador, ¿sí? Con bombas de infusión, administro el medicamento y me paso inmediatamente con el siguiente paciente. No llevé una frecuencia, no lo hice lentamente, no llevé una monitorización, ¿sí? Y posteriormente viene el proceso o el error en la medicación. Se presenta un acontecimiento adverso. Y potencial o desconocimiento, el cual representa un 12.3%. Este es algo súper importantísimo en el área de enfermería, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que nos preguntan o le preguntan al compañero, ¿para qué es este medicamento? Y el compañero no conoce, ¿sí? No conoce para qué es el medicamento. Entonces, si nosotros como personal de enfermería no conocemos para qué es la utilización de dicho fármaco, no voy a saber cuáles son sus reacciones adversas, cuáles son sus efectos secundarios, y no voy a saber si el paciente está presentando una reacción o cómo debo de hacer para que el paciente no presente una reacción. En este segundo estudio, bueno, aquí nos dice cuáles son las causas de los errores en la medicación, ¿sí? Nos dice que de 285 pacientes, de 502 que presentaran algún efecto o alguna error en la medicación, ¿sí? Nos habla que 285 que representan
más del 50%, perdón, representan por un factor humano. ¿Qué quiere decir? Que el 38.6 fue por falta de conocimiento sobre el medicamento. 24.6 fue por un despiste o un lapsus en el que cuando lo estaba preparando administrando. Un 11% en un error de cálculo, y este 11% sobre todo se presenta más en el área pediátrica, y un 7.4 por sobrecarga de trabajo, ¿sí? Entonces, si se fijan, nosotros tenemos una falta de conocimiento en la farmacología. En ocasiones, cuando yo tengo una especialidad o soy un enfermero especialista, me acostumbro a manejar ciertos fármacos muy específicos, y cuando regreso al área a otros fármacos, se me olvidó para qué era, ¿sale? O no conozco sobre farmacología de especialistas, sobre los fármacos de especialidad, y eso me lleva a cometer errores. O simple y sencillamente, yo termino mis estudios, me contratan y desconozco completamente lo que es el medicamento, cuáles son sus efectos adversos, para qué voy a utilizarlo, ¿sí? Me dicen, póngale un metamizol sódico para controlar una hipertermia porque no hay paracetamol intravenoso. Ah, pues lo diluyó en 20, lo pasó rápido, que acabo de controlarle la hipertermia, y resulta que el paciente se nos hipotensa, ¿sí? Se nos sufre un desmayo, pues, le bajamos la presión, se nos pone inestable, y fue por una falta de conocimiento. O le aplico clindamicina muy rápido, no la diluyo, y mi paciente empieza con un rash, mi paciente pediátrico, ¿sí? Entonces es de gran importancia que las escuelas e instituciones que forman el recurso humano cada vez se involucren más en este aspecto de la farmacología, pero para enfermería, ¿sale? Problemas en el etiquetado, diseño envasado. Actualmente, lo mencioné hace un momento, y más ahorita en esta actualidad, con lo de COVID-19, por la falta de medicamentos, ¿sí? Sedantes, las farmacéuticas han optado por hacer una sola presentación de 3 mililitros, ejemplo, del midazolam, pero en diferentes presentaciones en miligramos. En 3 mililitros o en 10 mililitros podemos encontrar de 15, de 5, inclusive hasta de 50 miligramos. ¿Sale? Entonces, ese problema de envasado, ¿sí? O el etiquetado, que puede ser del mismo color, puede llegarme a hacer confundirme de medicamento y cometer un error. Problemas de interpretación de la prescripción. Aquí vamos nuevamente a quién prescribe y quién transcribe, ¿sí? Porque en ocasiones, seamos sinceros, las letras de nuestros médicos no nos ayudan en nada, y no entendemos qué fue lo que le indicó. Confusión en nombres de medicamentos. Sabemos que tenemos medicamentos que son muy similares en su nomenclatura. Esto también nos puede llevar a un error en la medicación. Y problemas en equipos o dispositivos. Esto nos habla más que nada de equipos biomédicos como las bombas de infusión, ¿sí? Si yo no sé programar una bomba de infusión y no sé cómo se utiliza o su funcionamiento, puedo llegar a cometer errores porque aumento la dosis del medicamento o le estoy pasando una dosis muy pequeña y no logro el objetivo terapéutico. Y los tipos de errores en la medicación que más se detectaron fueron el medicamento erróneo. Esto secundario a lo que dijimos hace un momento, la nomenclatura, el parecido en los medicamentos, ¿sí? El cambio del paciente. Dosis incorrecta, la dosificación, que esto representa sobre todo en el área pediátrica, ¿sale? La omisión de dosis o medicamento, ¿sí? Que yo no administro el medicamento porque no lo tengo a la mano, pero no lo solicito para ver si se encuentra o no. La frecuencia de administración incorrecta, si me lo indican cada 6, cada 8, yo a lo mejor posiblemente no quiero aplicar a las 2 de la mañana, son 3 medicamentos de este paciente o 2 medicamentos, lo administro antes, que a cabo no pasa nada. Lo administro a las 24, 2 horas no le va a pasar nada. Claro que pasa algo, ¿sí? Porque existe una dosis terapéutica y yo puedo afectar esa dosis terapéutica si adelanto o atraso demasiado un medicamento. Error de preparación o manipulación, esto sobre todo por no utilizar el equipo adecuado o no realizar un buen lavado de manos, ¿sí? Monitorización insuficiente, ya lo mencioné. Paciente equivocado.
duración de tratamiento incorrecto. Esta duración de tratamiento incorrecto nos lleva mucho a los acontecimientos adversos, sobre todo en que el medicamento se pasó muy rápidamente y me ocasionó un efecto secundario, sobre todo en las clindamicinas, gentamicinas y ese tipo de fármacos. ¿Sale? Luego tenemos los factores asociados al profesional de salud, la falta de información terapéutica, conocimiento o experiencia inadecuada de las drogas. Si yo no sé para qué me sirve, ejemplo, una adrenalina, una atropina, y yo tengo a mi paciente con una infusión de adrenérgico, cual sea, y por ahí le paso otro medicamento, pues ya le di un push, ¿verdad? Y de repente mi paciente se taquicardizó, ¿sí? Pero eso puede ser, eso es un error en el medicamento, en la administración de un medicamento, ¿sí? Porque yo sin conocer para qué sirven ese tipo de fármacos, por ahí pasé un medicamento. Y eso, pues, va a producir un efecto secundario. Conocimiento inadecuado del paciente, percepción inadecuada del riesgo, profesionales de la salud con sobrecarga o fatigados. Esto se da sobre todo en los pacientes, en los compañeros del personal de enfermería, conocidos comúnmente como precarios, que en ocasiones tienen que doblar guardias, doblar turnos, y esto me aumenta el error en la medicación. Problemas de salud físicos y emocionales. Esto, si se fijan actualmente dentro de las recomendaciones, para poder entrar a una área de COVID, inclusive la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos dice que debemos hacernos un examen emocional, un autoexamen emocional. Si emocionalmente no estoy apto, debo de avisar a mi supervisor, a mi jefe inmediato, de que no me encuentro apto para ingresar a esas áreas tan estresantes. ¿Sí? Mala comunicación entre el profesional de salud con el paciente. ¿Sí? Recuerden siempre preguntar, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Sí? Porque si emocionalmente no estoy íntegro, a lo mejor molesto, yo voy y aplico un medicamento y puedo cometer el error que el medicamento no era, lo pasé muy rápido, era de otro paciente, y ese medicamento que yo administré, mi paciente en su identificación menciona que es alérgico a la ceftriaxona, y yo por estar molesto cometí ese error. ¿Sale? Entonces, ojo con esa situación. Tenemos otros datos como la distracción, que ahorita actualmente es uno de los puntos claves para enfermería, para el área multidisciplinar. La distracción, como lo es el celular, ¿verdad? Las redes sociales, ¿sí? ¿Cuántas veces no vemos que el enfermero está con el celular en vez de estar poniendo atención, o está contestando un mensaje, está poniendo algo en su red social, ¿sí? Sacándose una selfie, aquí trabajando con muchos medicamentos, pero está cometiendo un error porque está obteniendo un lapsus, una distracción, ¿sale? Los factores asociados al entorno laboral, bueno, la carga de trabajo y presiones de tiempo, ¿sí? Sabemos que el indicador en México es 6 pacientes por un licenciado en enfermería en las áreas hospitalarias, piso de cirugía, piso de traumatología, piso de medicina interna. Pero en esa sala de 6 pacientes, en ocasiones un enfermero atiende de esos 6 pacientes, 2 tubos, ¿sí? 2 pacientes críticos que están intubados con bombas de infusión, ¿sale? Uno con traqueostomía, ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar a aumentar el riesgo de un error en la medicación. La distracción e interrupción por parte del personal de la atención primaria del paciente. Si yo tengo la sala con mis 2 pacientes, mis 6 pacientes, de esos 6 pacientes cuentan con un tubo, los familiares de los pacientes que están intubados saben que están graves, y con cualquier pitido que haga una bomba, que haga el monitor, que haga el ventilador, me va a estar hablando porque su paciente está grave y ellos piensan que algo está pasando. En ocasiones, pues nosotros con el conocimiento sabemos que es algo mínimo o puede ser algo grave, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin embargo, esas distracciones nos llevan a cometer o a aumentar los errores en la farmacología. La falta de protocolos y procedimientos estandarizados, ¿sale? El recurso insuficiente, ¿sí? Porque si yo sé que tengo una sala con 6 pacientes, 2 intubados, muy graves, pues lo ideal sería que me mandaran un apoyo, ¿verdad?
Problemas con el entorno del trabajo físico, posiblemente una sala muy pequeña que no me permita la maniobrabilidad, ¿sí? Poder maniobrar entre mis pacientes, eso también me puede llegar a cometer errores. Y los factores de los medicamentos y las tareas. Denominaciones y medicamentos muy similares. Etiquetado y envasado. Sistemas de repetitivos de pedidos de tratamiento y autorización y vigilancia del paciente. Dependiente de la práctica del paciente, ajustes de salud prescritos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si se fijan en nuestras, en nuestras imágenes, vemos los envasados de la heparina y los envasados de la insulina. Aquí vemos un envasado de una heparina de 225,000 unidades en 5 mililitros. Y vemos el envasado de la insulina de acción rápida y si se fijan es el mismo color, es de color amarillo, ¿sí? Y el diluyente o el contenido del frasco ámpula es transparente. ¿Qué pasa si yo me encuentro una heparina en el refrigerador en vez de una insulina y administro heparina en vez de insulina? Pues voy a alargar los tiempos de coagulación. Entonces, ahí esos errores en la denominación o nomenclatura son de los errores que más producen muerte de pacientes a nivel mundial. La equivocación de las insulinas con las heparinas, ¿sí? Igual, las insulinas, ¿sí? Pueden llegarse a confundir por este tipo de etiquetado y envasado. Y actualmente, como lo mencioné ahorita, lo vamos a ver en uno de los artículos más recientes de la Institución para la Seguridad de la Medicación de España. Ahorita actualmente está esta denominación de medicamentos y etiquetados y envasados en el midazolam. Y esto está llegando a ocasionar errores en la medicación en el continente europeo por la contingencia COVID-19. ¿Qué más tenemos? El origen del proceso en el error de la medicación. El Consejo Nacional de la Coordinación de Estados Unidos para el Informe de Errores de Medicación y Prevención nos dice que la prescripción junto con la transcripción representan más de un 51% en los errores en la medicación. La dispensación y distribución, 11%. Y la administración y monitorización representan un 38%. Pero sin embargo, si nos vamos a estos porcentajes, nos damos cuenta que a pesar de que la prescripción y la administración son los que más alto porcentaje tienen, lo que más causa daño es la administración del fármaco, ¿sí? De ese 38%, un 51% causa daño a mi paciente. Pueden ser daños leves, pueden ser daños moderados, pueden ser daños muy severos. Y un 2% son imperceptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no los vamos a identificar. Únicamente le da una comezón a mi paciente, le da una sensación muy mínima, un dolor en el brazo y de ahí no pasa. Y para estos errores o para este origen del proceso tenemos el modelo de Ransom. Es el modelo del queso suizo en la producción del daño. Está el fármaco hasta llegar a ser un daño. Tenemos una técnica inapropiada, una comunicación inefectiva, un fallo en la supervisión. Este fallo en la supervisión, pues ya lo hemos hablado, en los 5 correctos, ¿verdad? ¿Sí? Inclusive la norma oficial mexicana 020-2012 me dice que ya debo de hacerlo 2 veces. ¿Sí? Lo debo de hacer cuando lo estoy prescribiendo, cuando lo estoy preparando y cuando lo voy a administrar. Que sea el paciente correcto, que sea la dosis correcta, que sea el medicamento correcto, la hora correcta, la frecuencia correcta, ¿sí? Esto para evitar errores humanos y fallos en el sistema. Luego vemos esta imagen, ¿verdad? ¿Por qué está intubado? Pues porque está sedado. ¿Y por qué está sedado? Pues porque está intubado. Bueno, pues no encontramos fallas en su lógica, ¿verdad? Pero no todo paciente significa que porque tenga una condición debemos de darle el fármaco. No todos los pacientes intubados tienen que estar sedados. ¿Sale? Encontramos un estudio que en los errores de prescripción en una unidad universitaria de atención primaria de la atención farmacéutica en México. Este estudio está realizado por la Organización Mundial de la Salud
y observó que el 58% de las prescripciones contienen error y que el régimen de dosificación representa la mayoría de los casos, una dosificación incorrecta. ¿Sale? Entonces, ojo con esa situación. Los factores para los errores en la medicación en quirófano. Bueno, hablando del área quirúrgica, este es un estudio muy reciente hecho en Colombia, donde nos analiza los errores de medicación en pacientes que ingresan a las salas de cirugía y recuperación posanestésica de un hospital de complejidad en Bogotá, Colombia. ¿Cuál era el objetivo o cuál es el objetivo de esta investigación? Analizar los errores de medicación antes, durante y después de la administración de anestesia general en la realización de cirugía abdominal en un hospital de 4º nivel en Bogotá, Colombia. ¿Qué encontramos? Bueno, que por el tipo de error farmacológico encontramos que en el preoperatorio los principales errores son la hora de administración incorrecta y se presentan sobre todo, si ustedes se fijan, en las cirugías de urgencia. Este estudio demostró que casi la gran mayoría de los errores se presentan en las cirugías de urgencias. En las cirugías programadas los errores son muy pocos, ¿sale? Entonces, la hora de administración, lo cual me llevó a un error B, ¿sí? El lavado de manos antes de la dilución del medicamento, no utilizar elementos de protección personal y no realizar doble chequeo de medicamentos antes de administrarlo. Cuando no se realizó este chequeo, nos llevó hasta un error C. Este error C ya implica daño a mi paciente. Los tipos de errores durante la operación, intraoperatorio. En la inducción de anestésicos nos encontramos el no lavado de manos, no limpia la tapa antes de ser puncionada, error en el etiquetado del medicamento, reutilización del medicamento ya diluido para otro paciente, reutilización del remanente del medicamento, no confirmar la administración del medicamento, error en el programar la bomba de infusión, ¿sale? Estos llegaron a producir errores C, nuevamente lo reitero, ya son errores con daño. Y durante la cirugía encontramos elementos de protección personal, no realizar el doble chequeo como lo marca la normativa, error en el etiquetado del medicamento, reutilización del remanente, error en el programa de la bomba, diluye varios medicamentos en la misma solución. Esto es algo incorrecto y es algo que se ve también en las áreas de piso, en el área de preparación de fármacos de enfermería, que en ocasiones abren una solución y de ahí todos diluyen sus medicamentos. Eso está mal hecho, ¿sí? Y el no registro en el historial clínico. Y los tipos de errores en el posoperatorio, bueno, el lavado de manos que no se realiza, la farmacia despacha mal el medicamento, no utilización de elementos de protección personal, no realiza doble chequeo del medicamento, error en el etiquetado del medicamento, reutilización del medicamento diluido, la hora correcta, la reutilización del remanente del medicamento, diluir el medicamento en las mismas soluciones y no registro en el historial clínico. ¿Qué concluyó este estudio? Bueno, este estudio concluye, dentro del área quirúrgica, ¿sí?, que los errores son máximos errores C, que representan un 44%. ¿Qué ocurre? Un error que alcanzó al paciente, pero no causó daño o causó un daño muy leve. Y los errores A, que son los que representan el 48%, son circunstancias o eventos que tienen la capacidad de causar un error. Ejemplo, una mala dosificación, estar preparando los medicamentos con la misma solución. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? No vamos a dar marcas, no vamos a decir dónde fue, pero vamos a dar un ejemplo de toda esta cadena que hemos visto de errores en la medicación. Iniciamos con las indicaciones. Bueno, dice una solución Harman inyectable de 1000 para 24 horas más 2 ámpulas de KCl. ¿Sí? Posteriormente, una glucosa inyectable en base de 5% en base con 100 mililitros, dice 250 mililitros más 2 ámpulas de KCl para 3 horas, dosis única. Y luego dice por 3 días, con pluma, una preinscripción y una reinscripción mal hecha. Y dice 1 de 3. Esto significa que se la vamos a poner por 3 días.
Luego, posteriormente, bueno, vemos el metamizol o meprazol y vemos que tiene 2 veces indicada insulina. Insulina de acción rápida, dependiendo de cómo salga su glucemia capilar, e insulina de acción intermedia, ¿sí? Y dice que esta se suspende al tercer día. Y luego nos ponen otra indicación a pluma, metoclopramida, ahí nos entiende cuántos miligramos, y B cada 12 horas. Y luego nos vamos a la hoja de atrás, ¿verdad? En vez de actualizar las indicaciones, nos ponen en un asterisco 500 mililitros de glucosada al 5, más 2 ámpulas de gluconato de calcio, más 2 ámpulas de KCl, más 2 ámpulas de fosfato de potasio, para pasar a 5 horas. Y luego dice, valorar estado hídrico, cuantificación de líquidos y tomar un electrocardiograma. Veamos la hoja o el registro de enfermería. Solución Harman de 1000, más 2 ámpulas de KCl para 24 horas, termina a las 24, inicia a las 24, termina a las 24. El turno matutino la resta con 600. Solución glucosada al 5, más 2 ámpulas de KCl, 250 mililitros para 3 horas, dosis única, que era la que estaba indicada por 3 días, una por día. Era para 3 horas. Dice 12, terminaba a las 15 y luego la entrega. Y aquí sobre el 15 le ponen 14 y la restan con 0. ¿Qué significa? Que la solución se terminó 1 hora antes, ¿sí? Y luego tenemos la siguiente indicación, ¿verdad? Solución glucosada al 5, más 2 ámpulas de KCl, 2 de gluconato de calcio y 2 de fosfato de potasio. La cual iniciaba a las 15 la inician a las 13:50 y terminan a las 18:50. Aparentemente la entregan con los 500, pero si se fijan, si nos ponemos a pensar, ya son 2 ámpulas de KCl, más 2 ámpulas de KCl, ya son 4, más otras 2, ya son 6. ¿Qué creen que pasó con esta paciente? Esta paciente comienza a presentar arritmias y fallece. ¿Por qué? Porque hay una mala prescripción, hay una mala transcripción, hay una mala dispensación, hay una mala administración, hay una mala monitorización. ¿Por qué? Porque esto es un factor humano, porque existe un potencial desconocimiento por parte del área o del personal que lo estaba administrando, que tanta administración de KCl me va a producir arritmias cardíacas y me va a llevar a la muerte de un paciente, ¿sale? Entonces, no conocemos el entorno laboral, no conocemos el medicamento o el fármaco que yo estoy utilizando y por ende no me estoy dando cuenta de las cosas. Entonces, en verdad, ¿es un factor prevenible el medicamento? ¿Sí? Pues, ¿son factores prevenibles? Claro que son factores prevenibles, ¿sí? Para esto, en México, pues tenemos las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente y hablamos que la número 3 es el mejoramiento de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Anteriormente, únicamente esta acción esencial nos hablaba de electrolitos, ahora ya no. Como les mencioné, a nivel mundial, ahorita hay muchas muertes por error en la medicación por confundir heparinas con insulinas o insulinas con heparinas. Entonces, ya actualmente se mete este tipo de fármacos a lo que viene siendo la acción esencial número 3, que me habla de fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos para prevenir errores que pueden dañar a los pacientes. ¿Sale? Y como lo mencioné hace un momento, el reto mundial por la seguridad del paciente relativo a la seguridad del uso de medicamentos tiene por objetivo subsanar las deficiencias en el sistema de salud que llevan a errores de medicación y como consecuencia de ellos a daños graves. Es por eso que en el 2017 la Organización Mundial de la Salud manda o lanza una iniciativa para reducir a la mitad los daños graves y evitables relacionados con errores en la medicación. ¿Cuáles son estos daños? Pues ya los mencionamos, ¿verdad? Prescripción, transcripción, ¿sí? Factores humanos, factores laborales. ¿Cuáles son estos factores prevenibles? Las estrategias que implementa la Organización Mundial de la Salud es el uso del farmacéutico clínico, el uso de la tecnología informativa, programas educativos, de intervenciones multifacéticas. También hay una énfasis en la población anciana, como lo mencioné,
¿Cuántas veces nos tenemos a nuestros pacientes adultos mayores, ¿sí? Que tienen el tratamiento con diferentes subespecialidades y cada uno receta medicamentos diferentes? O interacciones que sean dirigidas a las áreas clínicas específicas como las enfermedades infecciosas y el uso apropiado de antibióticos. Que si no mal lo recuerdo, que si no lo recordamos, pues, en México, pues ya actualmente para comprar un antibiótico se tiene que presentar la receta médica con el número de cédula y eso, cuanto antes no se hacía. La revisión del medicamento, bueno, en revisión de medicamento me habla de la farmacovigilancia. Esta farmacovigilancia en México apenas es de reciente creación y es del 2012 a la fecha. En la norma oficial mexicana 220, SSA 1 2012, me habla de la creación de la farmacovigilancia en cada unidad hospitalaria, de segundo, tercer nivel de atención o alta especialidad. ¿Sí? ¿De qué se va a encargar esta área de farmacovigilancia? Pues de verificar que se lleve el proceso de prescripción, transcripción, dispensación, administración, monitoreo del medicamento correctamente. Evaluar si existe algún punto débil en el proceso, ¿sí? Y mejorarlo para evitar estos errores en la medicación. Nos habla de los sistemas de información automatizados. Bueno, aquí entra los mentados CPOE, que es la entrada computarizada del pedido a proveedores. Estos pedidos a proveedores son externos o pueden ser internos. Y existe una evidencia sustancial que respalda el uso de los CPOE para disminuir la frecuencia de los errores de medicación en el entorno hospitalario. En un estudio se encontró que la probabilidad de que se produzca un error se redujo en un 48% utilizando estos CPOE. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? También. Estos CPOE llegan y me entregan un fármaco específico, ¿sí? Que en ocasiones puede ser vía oral y yo lo administro intravenosamente. ¿Por qué? Porque no utilizan las jeringas adecuadas. Ahorita vamos a ver que hay una recomendación de este tipo de jeringas. Entonces, ¿qué más? Bueno, actualmente, ¿por qué no? Si ya traigo mi celular en mano y estoy en el hospital y desconozco para qué es un fármaco, ¿por qué no utilizar una aplicación? Existen diferentes aplicaciones, tanto gratuitas como de cobro, que me van a ayudar a mejorar mi conocimiento, a mejorar para qué sirve, cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son sus reacciones adversas para cuando yo haga mi monitorización, vea que estoy realizándolo bien, ¿sí? Tenemos una aplicación que se llama Enfermería Blog, que aquí me habla de notas de enfermería, de técnica de administración de medicamentos, de las investigaciones, de las guías de práctica clínica, ¿sí? Me saca de muchos apuros. Tenemos otra que se llama Enfermería, así como tal, y esta me habla así completamente del grupo de fármacos. Prescripción, para qué está indicado, su vía de administración, en cuánto tiempo se debe de administrar, en cuántos mililitros. Entonces, ¿por qué no utilizar esta tecnología a nuestro favor para disminuir esos errores en la medicación? Y la educación. Educar a los proveedores de atención médica es un elemento clave para mejorar la seguridad en la atención. Esto es válido para reducir los errores de medicación, que la educación a menudo forma parte de las intervenciones de múltiples componentes. Nuevamente, ¿verdad? Que siempre tengamos los 10 correctos. Preparación, medicamento correcto, reestructuración correcta, indicación y dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta. Y cuando lo administro, paciente correcto, información correcta, velocidad de administración correcta, seguimiento como es la monitorización y registro de algún problema si lo existe para prevenir estos errores. Nuevamente, la educación se da desde las escuelas. Es tiempo de que empecemos a ver qué tanto se está preparando a nuestros estudiantes de enfermería en enfermería para enfermería. En farmacología para enfermería. No tanto, no nada más es enseñarles qué es farmacocinética, farmacodinamia. Eso es importante para que entiendan la farmacéutica, ¿verdad? Enseñarles los grupos de medicamentos de vital importancia también, pero tenemos que enseñarlos a nuestros alumnos a cuánto diluir el medicamento, en este medicamento con qué solución es compatible, con qué no es compatible,
¿sí? Porque en ocasiones eso lo hacen por medio de usos y costumbres, de lo que aprenden en su práctica, que como lo mencioné, pues ahorita está errática porque no tenemos campos clínicos aperturados. ¿Mm? Una educación enfocada desde el sistema de salud en dos direcciones, hacia el profesional para hacerle consciente de la gravedad real que se asocia a los errores en medicación, y también hacia el paciente, ya que un paciente formado e implicado comete menos errores. Si yo educo a mi paciente y le digo, cuando le vayan a administrar un medicamento, siempre pregúnteles qué es. ¿Por qué? Porque si a mí se me olvida por la sobrecarga laboral preguntarle si es alérgico a algún medicamento y él me dice, ¿qué medicamento me va a poner? Ah, pues le voy a administrar metoclopramida. Ah, pues ¿qué cree? Yo soy alérgico a la metoclopramida. Es por eso que siempre debemos de tener nuestra hoja de enfermería y revisar a qué es alérgico mi paciente, si tiene alguna contraindicación de algún fármaco, qué padecimiento tiene mi paciente. Para eso tenemos mucha literatura, ¿sale? Tenemos muchísimos libros de farmacología en enfermería, ¿sí? Y cada vez van saliendo más. Intervención multidisciplinaria es algo que la Organización Mundial de la Salud nos está pidiendo. Como último punto, destaca que el abordaje de diversas medidas para mejorar la seguridad del paciente en una manera contemporánea ha demostrado mejor resultado de medidas aisladas y puntuales. ¿Qué quiere decir? Que el que prescribe, como no transcribe, debe de revisar esa transcripción. Que el que realiza la dispensación debe de verificar que en verdad el medicamento sea el correcto al momento de envasar. El que administra, pues lo haga correctamente, con su hoja de enfermería, a pie de cama, revisar que sea el medicamento correcto, nuestras reglas de oro, ¿sale? Y esto es un estudio que está hecho por el Instituto para la Protección de Medicamentos Seguro, ¿sí? En España, que es la utilización del chaleco rojo. En ocasiones, bueno, no es rojo, también puede ser de otro color, pero esta utilización de este chaleco es un chaleco, el personal de enfermería o el personal que se va a encargar a hacer la dispensación, dilución del fármaco, se coloca este chaleco para no ser interrumpido por el cuidador primario o por otro compañero de enfermería o otro compañero del área médica, del área de farmacia. Cuando este personal se coloca su chaleco, nadie lo puede interrumpir, ¿sale? Nadie lo puede interrumpir, ¿sí? Y que dice interrupciones cero. Entre las principales fuentes de distracción destacaban la comunicación entre profesionales, los familiares de los pacientes, la satisfacción de las necesidades de los pacientes, la obtención de materiales o los llamados telefónicos o desde el timbre de la habitación. Al utilizar este chaleco, las principales conclusiones que arroja esta investigación es que con los chalecos colocados se logró disminuir un 27% el registro de sufrir interrupciones durante la administración del medicamento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el chaleco tiene una leyenda grande visible que dice no interrumpir porque se están preparando medicamentos. Entonces, los resultados han sido muy positivos porque han disminuido significativamente las interrupciones hasta en un 51% en las unidades donde se realiza esta investigación. Entonces, actualmente en España, ¿sí? En algunas partes de Europa, sigue todavía esta investigación al máximo, ¿sale? Para poderlo hacer algo como un régimen específico. Y dentro del área de quirófano, también por la Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos de España y la Asociación de Anestesiología en España, tanto de enfermería y del área médica y de enfermería, hacen un siguiente estudio para hacer una nomenclatura muy básica en la identificación y rotulación de los medicamentos dentro del área de quirófano. ¿Sale? El objetivo de este estudio es promover la utilización de las prácticas seguras para identificar los medicamentos que se van a administrar, estandarizar el etiquetado de las jeringas y envase de medicamentos inyectables y reducir los errores en la administración de medicamentos inyectables para mejorar así la seguridad de mi paciente. ¿De qué nos habla? Bueno, nos habla de etiquetar específicamente, dependiendo del fármaco o el grupo de fármacos, los voy a etiquetar con un número específico, ¿sale? Y nos pone algunas rutinas de trabajo dentro del área de quirófano. Nunca administrar el contenido de una jeringa
o bolsa, o como esté preparado el medicamento, que no esté correctamente etiquetado. La preparación le corresponde y el etiquetado le corresponde a la persona que la realiza. Si yo realicé la dilución, yo mismo la voy a etiquetar. ¿Sale? Las jeringas deben etiquetarse inmediatamente después de cargar o añadir el medicamento. La etiqueta se coloca de modo horizontal sin que le impida leer las líneas de graduación de las jeringas. Y las etiquetas deben ser autoadhesibles y deben permitir que se escriba sobre la etiqueta. ¿Sale? Ejemplo, aquí vemos las benzodiazepinas, ejemplo de diazepam y midazolam, deben de ir con un color naranja, el color naranja número 151. Los antagonistas de las benzodiazepinas, que es el flumazenil, debe ir de color naranja 151, o sea, en blanco, pero con franjas de color naranja. Y así sucesivamente, como lo vemos en la siguiente imagen. ¿Sale? Los inductores anestésicos, como el propofol, van de color amarillo. ¿Sí? Las benzodiazepinas, como el midazolam, en color naranja, y el flumazenil, que es el antagonista, en una etiqueta blanca con rayas de color naranja. ¿Sale? Los opioides, como el fentanil, en color azul, y su antagonista, que es la naloxona, bueno, va en una etiqueta con franjas blancas y azules. Y así se van cada uno de los fármacos. Entonces, esto es la forma en que se han disminuido los errores de medicación dentro del área quirúrgica. Entonces, pues habría que visualizar este aspecto y apoyar. Recordemos que los estudios, ahorita yo publiqué uno, bueno, no publiqué, perdón, mostré uno, ¿sí? El cual estaba hecho en Bogotá, Colombia, y donde nos marca que todo o la gran mayoría de los errores de medicación dentro del área quirúrgica son en las cirugías de urgencia. En las programadas es muy mínimo el margen de error en medicación. Y los errores en la medicación dentro del área quirúrgica se dan sobre todo en la área de anestesiología. ¿Sí? Por último, les muestro los últimos dos boletines emitidos. El último boletín, el número 49, por el Instituto para el Uso de Seguridad de Medicamentos, el cual este instituto tiene presencia en Estados Unidos, en Canadá, en España, en México, ¿sí? En abril del 2020, sobre todo con la utilización de las jeringas, ¿sale? ¿Por qué? Porque dice que debemos utilizar jeringas orales para dosificar y administrar medicamentos orales líquidos. ¿Cuál es la diferencia entre una jeringa oral o una jeringa normal, como las que tenemos o conocemos en el hospital? Pues el pivote, bueno, no el pivote, su conexión. Este tipo de jeringas orales, que se llaman Lucer, no permite la conexión de una aguja, ¿sale? Entonces, debemos utilizarlas así. ¿Por qué? Porque si se fijan, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos utilizar más los CPOE, que son los que se encargan de preparar y distribuir el medicamento. Pero si a mí me llega un medicamento con una jeringa incorrecta que irá para vía oral y yo no me di cuenta, lo puedo administrar intravenosamente y puedo producir daños e inclusive la muerte de mi paciente. Entonces, ¿qué nos recomiendan este boletín? Y más ahorita con la contingencia COVID-19, por la falta de insumos, la sobrecarga laboral, que es la utilización solamente de jeringas orales para dosificar y administrar este medicamento, que son orales líquidos. Asegurarse que todas las unidades asistenciales dispongan de jeringas orales, ¿sí? Etiquetar las jeringas indicando claramente vía oral y la medicación y dosis que se contiene. Dispensar los medicamentos orales líquidos que se preparen en el servicio de farmacia, ¿sí? También acondicionados a jeringas orales, ¿sí? Y nuevamente, pues, habla de todo lo que viene siendo los 5 correctos. Y en su último boletín, perdón, aquí me equivoqué, en el boletín número 50, también de esta asociación, publicado en España en abril del 2020, nos habla de la revisión de los, ahí me confundí, mismo boletín, nos habla de ciertas recomendaciones, revisar los nuevos medicamentos que se reciben ante problemas de suministro en esta situación excepcional que es la COVID-19. Como les mencioné, actualmente en el continente europeo y también aquí en México o en el continente americano, las farmacéuticas, por la gran demanda que hay, están haciendo la presentación del midazolam, sobre todo en el midazolam es donde se ha detectado este caso,
que se utiliza el midazolam en una sola presentación. 5 miligramos, 15 miligramos y 50 miligramos en 5 mililitros. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de dosificaciones porque si no, o las presentaciones y nomenclaturas, porque si no vamos a cometer un error en esa medicación. Y vamos a aumentar la dosis de la benzodiazepina y vamos a producir daños a mi paciente. Y en el boletín número 50, que este fue publicado en el 2021, sobre los principales 10 errores ante COVID-19, nos habla que el error número 1 es el error por omisión o retraso en el tratamiento de administración. El 2, la administración de medicamento a un paciente equivocado. El 3, errores asociados a alergias o efectos adversos conocidos de medicamento, ya sea por administrarse rápido, por la administración rápida, por una dosis incorrecta, por una frecuencia incorrecta. En el 4 encontramos los errores en el cálculo de la dosis en pacientes pediátricos, que lo mencioné. Todos los errores por dosificación se presentan principalmente en el área pediátrica. 5, errores por similitud en el etiquetado o envasado de medicamentos comercializados. Esto principalmente, actualmente, por los medicamentos por las benzodiazepinas, ¿sale? Errores asociados a la falta de utilización de bomba e de infusión inteligente. Se detectó algo muy importante. Ahorita la demanda de bombas de infusión ha hecho la producción de nuevas bombas muy rápidas y todo, y están mal calibradas o el personal no conoce. La contratación actualmente del personal, posiblemente se contrata hasta personal que esté haciendo un servicio social, que no haya terminado su escuela y desconoce el uso correcto de este tipo de aditamentos biomédicos y se está llegando a los errores de una mala utilización de este tipo de aditamentos. 7, errores por administración accidental de bloqueantes neuromusculares, ¿sale? Sobre todo a la hora de la utilización o a la hora de que el paciente clínicamente se inestabiliza y se realiza un procedimiento como la intubación. Administración equivocada por intravenosos de medicamentos orales líquidos, esto por no prepararse en jeringas orales, ¿sale? Como lo mencionamos en el boletín número 49. 9, errores en la conciliación de medicación al ingreso o la alta hospitalaria. Y 10, errores por problemas de comprensión de los pacientes de cómo utilizar los medicamentos, ¿sale? Sobre todo en la utilización de medicamentos en aerosoles o vía oral, ¿sí? Entonces, ¿en verdad es un factor prevenible? Sí, sí es un factor prevenible, pero dependerá de nosotros, de nuestra capacitación y de que se lleve un proceso por todo el área multidisciplinaria, ¿sale? Pero recordemos que la gran mayoría de los errores se encuentran en dos partes importantes, prescripción y transcripción, así como en la administración y monitorización. Entonces, el área de enfermería está completamente inmiscuida en minimizar los errores en la medicación. Ve lo que los demás no ven, lo que los demás dicen no ver, por temor, conformismo o pereza. Ve el mundo de una forma nueva cada día. Archie Adams. ¿Sí? Pues por mi parte sería todo. Si hay alguna pregunta, alguna interrogativa, con gusto la aclaramos. ¿Sí? También comparto mi bibliografía, de dónde está tomada la información. De antemano, muchas gracias. La primera pregunta, que es, ¿qué provoca la mala administración de los medicamentos? Esa es la pregunta que... ¿Qué provoca la mala administración de un fármaco? Ok, la mala administración de un medicamento, como lo mencioné, la categorización es desde no provocar daño, o sea, hacer algo imperceptible, que se administró el medicamento y no pasó a mayores, hasta la muerte de un paciente. Pero para yo poder saber o estar al pendiente de qué daño va a ocasionar, debo de tener el conocimiento del fármaco. ¿Sí? Ejemplo, está demostrado, un ejemplo, que si yo coloco 1 gramo de imipenem o más de 1 gramo de imipenem a un paciente pediátrico y no lo diluyo en suficiente cantidad, le puedo llegar a producir hasta una convulsión. Pero si yo no conozco de ese daño, pues no voy a saber cuál es el daño. ¿Pero qué daño produce?
desde el más mínimo como es un salpullido, ¿sí? Hasta algo muy grave como un síndrome de Guillain-Barré o la muerte de mi paciente. Felicitaciones por su ponencia. Como comentario, un error también sería el desconocimiento de en cuánto diluir el medicamento, ya que he visto que cada quien lo diluye según su experiencia. Me gustaría su opinión. Gracias. Sí, efectivamente, un error en la medicación también es la preparación. Como lo comenté a un principio y lo hice a lo mejor muy reiterativo, se ocupa enseñar a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes a la administración de medicamentos y en cuánto lo debo diluir. Como lo comenta, la dilución se hace por usos y costumbres, ¿sí? A lo mejor yo puedo preguntar, ¿en cuánto diluye un metamizol? Y me va a decir la compañera, en 20. Le pregunto a otra compañera, ¿en cuánto diluye un metamizol? Ah, pues yo le puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cómo está su presión? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin del metamizol, verdad? Ah, no, pues es que ¿sabes qué? Trae hipertermia, hay un paracetamol ahorita actualmente intravenoso en la unidad. El médico le indica 1 gramo de paracetamol. Ok, primero chécale su presión y lo vas a diluir en 100 y lo vas a pasar en 1 hora para evitar una hipotensión y evitar algún daño secundario, algún efecto secundario. Entonces, sí, la dilución también se considera error en la medicación. Si nosotros nos fijamos actualmente, las diferentes farmacéuticas cada vez sacan más póster de en cuánto se debe diluir un fármaco, en qué solución para evitar este tipo de errores. Pero sí, una mala dilución también se considera un error en la medicación. Eso puede hacer cuando la indicación está, pues, valga la redundancia, mal indicada y el médico se da cuenta ya que pasó el medicamento y él vuelve a hacer sus indicaciones. ¿Qué se puede hacer ante esto? Ah, un clásico, ¿verdad? El Un clásico clásico. de las situaciones intrahospitalariamente, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí recordar que nosotros también automáticamente, desde que somos reconocidos como licenciados, nuestras notas tienen validez ante un juicio. ¿Qué debo de hacer? La evidencia, inmediatamente notificar a mi superior, que puede ser mi jefe de piso, mis supervisores, mis subjefes, mis jefes, y hacer mi nota médica en la cual se menciona que la dosis estaba incorrecta. Pero ojo aquí, si yo sé que la dosis es incorrecta, al momento de prepararlo, ¿por qué no le cuestiono al médico? Eso es algo que nos tenemos que quitar la venda de los ojos. Si yo sé que la indicación está mal, no la administro y voy y ratifico. Doctor, ¿estás seguro que tu indicación es correcta? Vuelvo al mismo proceso. A lo mejor el médico ha escrito de una prescripción, el interno transcribe y hace una mala transcripción. Pero si yo como personal de enfermería ubico el fármaco y sé que hay una mala prescripción y transcripción, no voy a administrar el fármaco. Primero, corroboro. Si en verdad él menciona y dice el médico, así lo vas a poner, yo notifico a mi personal y hago una nota previa para poder evitar en un momento dado, si esto se va hasta un juicio clínico, yo tener un respaldo. Quitémonos esa venda de los ojos de que que no le podemos decir nada al médico. Recuerden que inclusive ya existe la norma oficial mexicana donde el personal de enfermería ya puede indicar fármacos en ciertos aspectos y en ciertos lugares, no en todos lados, en ciertos lugares, en ciertos padecimientos. Entonces ya contamos con ese conocimiento. Si yo sé que el medicamento está mal indicado, no tengan miedo y vayan y díganle al médico que su medicamento o su indicación está mal hecha, que si así lo van a administrar. Ok, es muy complicado darse cuenta si es alérgico a algún medicamento. Por lo general, nos damos cuenta que somos alérgicos a algún fármaco hasta que se nos administra. ¿Sí? Hasta que se nos administra el fármaco es cuando nos damos cuenta. Es por eso la importancia de la monitorización farmacológica, que esa debe de estar a cargo de nosotros. Si mi paciente me dice que no es alérgico, pero dice que una vez le aplicaron, no sé, un ketorolaco y se mareó, pues yo no le voy a pasar el ketorolaco intravenoso
para 1 minuto, para 2 minutos, lo voy a pasar lento, porque si no, voy a producir un efecto. Ese efecto que fue mínimo anterior a su aplicación intramuscular va a ser más fuerte en una administración intravenosa, ¿sí? Posiblemente no sea una reacción alérgica al medicamento, sino un efecto secundario, ¿sí? Un efecto secundario del fármaco. Pero no se puede saber específicamente cuando uno es alérgico a algún fármaco hasta que se lo administra por primera vez. Dice, en la institución donde laboro últimamente no ha habido algunos medicamentos. Los médicos siguen indicando, pero enfermería no lo administra porque no hay. ¿Cómo se registra en la hoja de enfermería que no se administra porque no hay? Muy buena pregunta. Híjole, esto puede involucrar problemas legales, pero en las instituciones, en las diferentes instituciones, pues yo he visto que le ponen pendiente. ¿Por qué? Porque no se cuenta con el fármaco. O se le dice al médico, ¿sabes qué, doctor? No existe este fármaco, se puede cambiar por alguno de los que tenemos y en ocasiones se modifica por un fármaco, pero bueno, depende de la institución en la que se elabore. Recordemos que, bueno, su servidor trabaja, ejemplo, en la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud en ocasiones no se cuentan con muchos de los fármacos y el familiar los tiene que comprar. ¿Sale? Entonces depende mucho de la institución donde se elabore, cómo va, porque recordemos que esto es un proceso meramente administrativo que sale de nuestras manos como personal operativo. Estos son procesos administrativos y salen de nuestras manos. Entonces aquí no tendré así como que una respuesta muy específica. Lo que sí puedo poner es que sea en el expediente, al realizar nuestra nota, pues se hace esa aclaración, que estos medicamentos quedan pendientes ya que no se cuenta con él en el hospital, o en muchas de las ocasiones el familiar no cuenta con la posibilidad de comprarlos o no lo trae, porque en ocasiones esos fármacos son fármacos que ellos tienen de su tratamiento en casa, pero no los llevan con ellos al hospital.